Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate, hermano, el apóstol Pablo en esta parte o en esta sección de la carta a los Efesios habla de que debemos hacer varias cosas muy importantes. Lo primero es, dice él, debemos fortalecernos, número uno, en el Señor, y número dos, dice allí, en el poder de sus fuerzas, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino que dice Pablo, fortalézcanse cuando estén pasando por tiempos difíciles, cuando estén pasando por tiempos duros, cuando estén bajo un ataque espiritual. Ustedes, dice Pablo, necesitan fortalecerse, número uno, en el Señor, y número dos, en el poder de su fuerza. Entonces, para poderse fortalecer en el Señor y para poderse fortalecer en el poder de su fuerza, necesitan, dice Pablo allí, vestirse de toda la armadura de Dios para que puedan permanecer en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, que ustedes puedan permanecer firmes. Y para poder resistir en el día malo. Y una vez, dice Pablo, que todo esto, toda esa prueba y toda esa dificultad y toda esa situación difícil termine, entonces continúen manteniéndose firmes. ¿Por qué? Porque seguramente en el futuro va a venir otro tiempo de prueba. Ahora, la pregunta esta mañana es, ¿por qué nos habla de esto el Espíritu Santo a través de Pablo ahí en la carta a los Efesios? Porque déjame decirte esto, hermano, en la vida cristiana constantemente enfrentamos batallas espirituales. Escucha, son batallas espirituales porque no son batallas o peleas contra personas físicas. Tú crees que el pleito es con tu marido, tú crees que el pleito es con tus hijos, tú crees que el pleito es contra tu jefe del trabajo, tú crees que el pleito es contra el tío o yo no sé contra quién, ¿no? Pero no, tu pleito no es contra personas físicas. Nuestras batallas son espirituales porque son contra enemigos que no podemos ver. Dice Pablo allí en Efesios, son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el plan del enemigo, hermano, es desviarnos en esas peleas espirituales, en esos tiempos de crisis. El plan del enemigo es desviarnos de Cristo y hacernos perder nuestra fe. Y hoy quiero hablarte de una de esas tantas batallas que podemos tener. Voy a hablarte esta mañana acerca del temor y de las armas que tenemos para vencerlo. Ahora, quiero aclararte algo. Hay un temor natural que es normal y que es bueno porque nos advierte de peligros y nos protege. De repente, por ejemplo, tú estás dormido a las 3 de la mañana y oyes ruidos como que alguien se está queriendo meter a tu casa. Y ahí te entra un cierto temor que es bueno porque ese temor te prepara, te quita el sueño, te levanta, te pone alerta, como decía el chavo, ¿no? Tus antenitas de vinil empiezan a funcionar, ¿no? Y empiezas a oír, ¿qué está pasando? ¿Quién se metió? Oigo ruidos, ¿no? Y
resulta que era un gato que está ahí tirando los botes de basura o qué sé yo, ¿no? Entonces, pero tú te alertas por ese temor, ese miedo, el temor natural nos advierte, ¿verdad?, de peligros y nos protege. Pero yo te estoy hablando esta mañana, o yo te quiero hablar esta mañana, del temor que viene cuando estamos pasando por dificultades o por pruebas o por tribulaciones. El temor que nos hace desconfiar de Dios. El temor que nos lleva a paralizarnos espiritualmente. El temor que nos lleva al desánimo y a pensar que Dios nos ha abandonado. Y déjame decirte, mientras que yo estaba haciendo esta predicación hace ya un par de semanas, empecé a tener retroalimentación de mucha gente con temor. O sea, dije, qué curioso, ¿no? Estoy haciendo mi predicación y me habla gente que tiene temor. Y por ejemplo, estuve hablando con un amigo que vive en California, que es compositor, y él me compartió y me dice, fíjate que me hablaron unas personas, músicos que tuvieron cierto éxito y fueron muy famosillos, músicos cristianos allá por los años 90, ¿verdad? Y él dice, ellos están ahora en Texas, yo estoy acá en California, y me hablaron y me dijeron que quieren que yo vaya y que los ayude, tienen un nuevo proyecto, quieren resucitar su ministerio, ¿no? Y fíjate, Daniel, me decía él, fíjate que hace algunos años, hace, no sé, 6, 7 años atrás, ellos mismos me hablaron y me dijeron, ven con nosotros, ¿verdad? Ayúdanos. Y a mí me dio miedo, me dio temor. Y cuando él me mandaba los audios y yo los escuchaba, yo decía, ¿por qué? ¿No? Me dio miedo, me dio temor y nunca fui. Y ahora, una segunda vez, me están hablando y me están diciendo, ven. Queremos compartir contigo, queremos reavivar esto, ¿verdad? Y que tú nos ayudes como compositor que eres cristiano. Y tengo temor, tengo miedo. Y entonces yo le mandé un audio y le dije, no tengas temor, no tengas miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada. Pero lo mejor que puede pasar es que Dios tenga algo bueno para ti y que esto sea una puerta abierta para mejores cosas para ti y tu familia, ¿no? No tengas temor. Escúchame, la gente tiene temor de montón de cosas, ¿no? Tengo el miedo de quedarme solo, tengo miedo de nunca casarme, no quiero morir de cáncer, ¿verdad? No quiero que me dé diabetes, y qué tal que a mí me atropelle el tren, ¿no? Y a la gente le da miedo muchas cosas. Yo por eso oro y digo, Señor, que yo muera de amor. Eso sería una muerte bonita, ¿no? O sea, si voy a morir de algo, pues de amor, ¿no? Y despacio y en silencio, como decía Miguel Bosé, ¿no? O sea, pero escúchame, de algo nos vamos a morir, ¿sí o no? Y no podemos guardarnos de una enfermedad o de un accidente. La gente le da miedo que le roben, ¿no? Y entonces cierran las puertas a las 10 de la noche, ¿no? Un seguro, otro seguro, otro seguro, otro seguro, otro seguro, otro seguro, y un candado, una cadena. Y no, esa es la puerta de afuera. Y luego viene la puerta de adentro. Y luego la de su recámara, y luego una alarma, ¿no? Porque a la gente la gente tiene temor. Y nosotros necesitamos vencer el temor. Déjame decirte rápidamente 3 consecuencias que el temor trae a nuestra vida. Fíjate, el temor en los tiempos de crisis, el temor en los tiempos difíciles, trae 3 consecuencias a nuestra vida. Número 1, nos aleja de Dios, porque lo primero que hacemos es alejarnos de la intimidad y la comunión con el Señor. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y dejamos de reunirnos en la iglesia. Y empezamos a perder la confianza en Dios y en su palabra. Y comenzamos a dudar de su amor, de su misericordia y de su fidelidad. Número 1, nos aleja de Dios. Número 2, nos roba la paz, porque caemos en la trampa del enemigo y lo primero que se va, hermano, es la paz. Y entonces el enemigo se va directo al corazón y a nuestra mente y llega a nuestros sentimientos y a nuestras emociones con duda, con desánimo, con angustia, con desesperación, con depresión, con nerviosismo, con intranquilidad, etcétera, ¿no?
Y número 3, escucha, nos limita. Porque al dejar de confiar en Dios, hermano, comenzamos a confiar en nuestras fuerzas. ¿Te acuerdas que decía Pablo en la carta a los Efesios? Fortalézcanse en el Señor. Pero como ahora yo tengo temor y yo creo que Dios ya me abandonó y yo creo que Dios no va a hacer nada y me está dando miedo, entonces dejo de confiar en Dios y empiezo a confiar en mis propias fuerzas. Y empiezo a pensar cómo salir yo del problema, y eso me lleva a tomar decisiones desesperadas o imprudentes. Por causa del temor, hermano, a quedarme solo, empiezo a tomar malas decisiones, ¿verdad? Tengo miedo de no casarme, tengo miedo de nunca encontrar a nadie, y entonces me precipito para establecer una relación con la primera persona que se me cruce en mi camino, ¿no? Pues no, mejor te hubieras quedado solo, porque te casaste con el primero o con la primera que te encontraste y la regaste terriblemente por el miedo de, es que hermano, y si me quedo solo y si nunca encuentro a nadie. Si nunca encuentras a nadie, no te preocupes, vas a ser feliz. ¿Sabes por qué, hermano? No porque no te cases. Si te casas, qué bueno, vas a ser feliz. Y si no te casas, qué bueno, vas a ser feliz. Porque, escúchame, porque lo importante y lo principal no es una persona en tu vida. Lo importante y lo principal es Dios en tu vida. Y si tienes a Dios, tienes todo. Y hay paz, hay felicidad, hay gozo. Esté o no esté casado, tenga o no tenga hijos, tenga o no tenga dinero, porque lo principal no es el dinero, lo principal no son mis hijos, lo principal no es tener un cónyuge, lo principal es que tengo a Dios en mi vida. Tenga o no tenga salud, porque lo principal no es si estoy sano o estoy enfermo, es que tengo a Dios en mi vida. Entonces, si tengo a Dios en mi vida, no tengo temor, y el temor no puede alejarme de Dios, no puede robarme la paz y no puede limitarme. Ahora, ¿cuáles son estas armas que tenemos para pelear contra el temor? Y son armas muy interesantes. Fíjate que yo cuando estaba estudiando esto, yo dije, wow, qué interesante es esto, ¿verdad? Porque son armas que no se nos podrían haber ocurrido a nosotros, pero se le ocurrieron a Dios. La primera arma que tenemos contra el temor es el amor de Dios en nuestras vidas. Y yo te voy a pedir que vayas conmigo. Primera carta de Juan. En el capítulo 4, y fíjate lo que dice el versículo 18. Dice Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor, hermano? ¿El amor de tu esposo? ¿El amor de tu esposa? ¿El amor de tu novio, de tu novia, de tus hijos, de tus padres? ¿Ese es el perfecto amor? No, ese es un amor imperfecto. Te pueden amar mucho y te pueden querer con el alma, ¿verdad? Pero siempre va a ser un amor imperfecto. Escúchame, el perfecto amor, ¿de quién es, hermano? De Dios, ¿verdad? El perfecto amor viene de Dios. Entonces, fíjate lo que dice Juan, versículo 18, dice, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera, escucha, el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y si pudiéramos agregarle ahí diríamos en el amor de Dios. Juan está marcando la diferencia, hermano, entre escoger el amor de Dios o el temor. Si conocemos y entendemos el amor de Dios, entonces nunca vamos a tener temor. En medio de las crisis, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de las circunstancias difíciles. Si conocemos y entendemos el amor de Dios, nunca vamos a tener temor, porque el perfecto amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, echa fuera el temor de nosotros.
Y si tenemos temor, dice Juan, no lo digo yo, pero Juan dice que si tenemos temor es porque no hemos sido, escucha la palabra que voy a usar a continuación, no hemos sido perfeccionados, dice Juan, en el amor. Si tienes temor, no has sido perfeccionado en el amor. Ahora, ¿cómo puedo llegar a ser perfeccionado en el amor de Dios? Bueno, primero necesitas conocerlo. Escucha, ¿cómo va la cadenita, verdad? ¿Cómo puedo ser perfeccionado en el amor de Dios? Primero tienes que conocer el amor de Dios. Ok, entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo conozco el amor de Dios? Mira, no es algo, el amor de Dios no lo puedes conocer como algo que se puede dar en una predicación o en un congreso o en un instituto bíblico o en un buen libro. Conocemos el amor de Dios únicamente y exclusivamente por revelación. Tú puedes ir al mejor congreso donde te van a hablar, el congreso se titula El amor de Dios, conociendo el amor de Dios. La clase en el instituto bíblico se llama, el gran maestro fulano de tal va a dar la clase que se llama Conociendo el amor de Dios. Y tú puedes anotar y te puede dar punto 1, punto 2, inciso A, inciso B. Y déjame decirte, no lo vas a conocer. Y ese amor que tú conozcas ahí o esa enseñanza, ¿verdad?, que te den allí, no te va a llevar a conocer el amor de Dios a tal grado que el temor en tu vida se pueda ir. No va a pasar eso. Escúchame, el amor de Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. Y esa revelación viene a nuestras vidas cuando pasamos tiempos de intimidad y comunión con Dios. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú lees la palabra, cuando tú te pones a adorar a Dios, entonces viene cada vez más revelación a tu vida, no a tu mente, no a tu corazón, sino a tu espíritu, la revelación de que Dios te ama y de que el amor de Dios está contigo y que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y que entonces todo funciona para nuestra bendición. Y cuando tú conoces ese amor por revelación, entre más horas, entre más ayunas, entre más lees la palabra, entre más buscas a Dios, más entiendes, más conoces el amor de Dios y entonces no puedes, es imposible tener temor de nada, porque tú conoces que Dios te ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo por ti en la cruz. Y dice Hebreos, y si nos dio a Jesús por nosotros, ¿qué no nos puede entregar? ¿Qué no nos puede dar? Llegó a la casa de Simón el fariseo Jesús a comer y Simón ni le dio beso, ni le lavó los pies, ni lo trató correctamente ni cortésmente. Jesús se sentó a la mesa y llegó una mujer por detrás y dice que lloraba y con sus lágrimas regaba los pies de Jesús y con sus cabellos enjugaba, secaba los pies del Señor. Y Simón pensó y dijo, si este realmente fuera un profeta como el profeta que dice ser, sabría qué tipo de mujer está llorando detrás de él, sabría bien quién es. Y Jesús se levanta y dice, te voy a contar una historia. Y bueno, le cuenta toda la historia, ¿verdad? Dice, tú ni me diste beso, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Tú ni me trataste con honra, ¿verdad? Y esta mujer no ha dejado de honrarme todo este tiempo. ¿Sabes por qué, Simón? Porque al que más se le perdona es el que más ama. Esta mujer, hermano, escúchame, tenía revelación del amor de Dios. Simón, religioso, no sabía absolutamente nada. Pasó por un montón de cursos sobre el amor de Dios, pero no entendía nada, hermano. Pero la mujer tenía una revelación profunda de lo que era el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escucha lo que va a decir ahora el apóstol. Dice, para que les dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, escucha, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y luego el verso 19 dice, y de conocer. El original dice, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate, la oración de Pablo por los efesios era, número 1, que Dios los fortaleciera con el poder del Espíritu Santo. Y acuérdate, después en el capítulo 6, verso 10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dice, yo oro por ustedes que Dios los fortalezca en el poder del Espíritu Santo. La intimidad es lo que nos lleva a fortalecernos en el poder en el Espíritu Santo. Y luego dice Pablo, y que sean arraigados y cimentados en el amor de Dios. Para que entonces, si son arraigados y cimentados en el amor de Dios, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, cuál es la profundidad y la altura. Entiendan por revelación del gran amor de Dios sobre sus vidas. Porque entonces van a poder ser fortalecidos en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier tribulación. Si ustedes se cimientan y se fundamentan en el amor de Dios, entonces van a poder ser capaces de comprender la altura, la longitud, la profundidad, la anchura de ese amor. Y escúchame, eso es incalculable, hermano. Nadie puede llegar a decir, yo ya conozco qué tan profundo, qué tan alto, qué tan ancho, qué tan grande es el amor de... No, o sea, cuando tú crees que ya llegaste al fundamento, todavía hay más hacia abajo y hay más hacia arriba y hay más hacia los lados y hay más hacia todas partes, ¿no? Porque tú dices, hermano, no puedo entender el amor de Dios. Escúchame, el amor de Dios es tan increíble que Él nos amó, dice la Biblia, aún antes de la fundación del mundo. Él nos amó, dice ahí mismo en Efesios, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando tú y yo no merecíamos y no valía la pena amarnos, Él ya nos había amado. Y luego Juan dice, y nosotros no le amamos primero a Él, Él nos amó primero a nosotros. Porque tú y yo no estábamos buscando a Dios, Él nos buscó a nosotros. Tú y yo no estábamos interesados por Dios, ni nos importaban las cosas de Dios. Es más, tú y yo, o la mayoría de los que estamos aquí, ni queríamos saber absolutamente nada de Dios. Al menos yo, por lo menos yo no quería saber nada de Dios, hermano. Pero Dios me encontró. Ese es el gran amor de Dios, hermano. Y vuelvo a repetirte, Hebreos después dice, si nos entregó a su Hijo, ¿cuántas cosas más no hará por nosotros? ¿Cómo no vamos a poder estar confiados y cómo no vamos a poder estar seguros en el amor de Dios? Pero necesitamos conocerlo, y ese conocerlo requiere de revelación. Escúchame, yo te invito, cuando tú estés orando, habla con el Señor y dile, Señor, revélame tu amor. Enséñame tu amor, muéstrame tu amor. Yo quiero conocer la profundidad, la altura, la anchura, la longitud. Yo quiero conocer tu amor. Yo quiero fundamentarme y arraigarme en tu amor para poder vivir una vida segura, para poder vivir en medio de las crisis y en medio de las necesidades, con tu paz, con tu reposo, con la seguridad de que tú estás conmigo, que no importa lo que pase en el futuro, tú estás conmigo. Esa es la cosa que marca toda la diferencia cuando un cristiano pasa pruebas y cuando una persona que no cree en Dios pasa pruebas, ¿verdad? Esa es la única diferencia, el amor de Dios, conocer, tener revelación del amor de Dios. La segunda arma que tenemos contra el temor es la fe. Hebreos, regrésate ahí a Hebreos, en el capítulo 11.
está hablando de la fe allí en el capítulo 11. Todo el capítulo 11 es el capítulo de la fe en la carta a los hebreos. Pero fíjate lo que dice el versículo 36. Dice, otros experimentaron. Está hablando de los héroes de la fe, y dice ahí el verso 36, otros experimentaron vituperios. Esa palabra vituperios son insultos, humillaciones y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, escucha lo que viene a continuación, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjate. Empieza hablando de los héroes de la fe en el capítulo 11, y al principio empieza hablando de grandes héroes de la fe, ¿no? Abraham que tuvo fe para creer la promesa de un hijo, para la promesa de una tierra que iba a ser para él. Está hablando de Noé, está hablando de David, está hablando de los que cerraron bocas de leones, ¿verdad? Está hablando de Daniel que estuvo en el fuego, y ahí estuvo el Señor con él y no le pasó absolutamente nada. Bueno, Daniel no, pero sus amigos, ¿verdad? Daniel con los leones, y Dios cerró las bocas de los leones y Daniel salió ileso. Y habla de eso en el capítulo 11, pero luego cuando llega al versículo 36 dice, y otros héroes de la fe, escucha, otros héroes de la fe experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a fe. Porque esos no tenían tanta fe como David, como Abraham, como Daniel. No, esos tenían la misma fe. Pero por la fe David pudo vencer a Goliat, por la fe Daniel pudo cerrar la boca de los leones, pero por la fe estos también pasaron por vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreamientos, y fueron aserrados y muertos a filos de espada. Fueron pobres, angustiados y maltratados. Los primeros cristianos, en los primeros 300 años del cristianismo, sufrieron muertes terribles, hermano. Algunos fueron quemados, otros fueron apedreados. Familias enteras, papá, mamá e hijos, murieron juntos en el circo romano por causa de su fe en Cristo. Se supone que la tradición dice que Pedro murió crucificado. No lo sabemos, no es seguro, pero la tradición dice que Pedro murió crucificado, y que Pedro dijo, yo no puedo morir como murió mi Salvador, ¿no? Si me van a crucificar, crucifíquenme de cabeza. Imagínate, hermano, si crucificado normal era terriblemente doloroso, ahora imagínate crucificado de cabeza. No puedo asegurarte que así murió Pedro, pero es lo que dice la tradición. Pablo murió decapitado. De hecho, todos los apóstoles fueron martirizados, excepto Juan. Juan es el único que muere, entre comillas, por una muerte natural. Pero ninguna de estas personas tenía temor, porque su fe estaba bien puesta y cimentada en nuestro Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. No lo busques, pero allí Pablo reconoce que su muerte está cerca, ¿verdad? Dice, yo ya estoy pronto para morir, pero estoy seguro por mi fe que he peleado la buena batalla y que se me va a dar la corona de justicia cuando esté en la presencia de Dios. Fíjate, hermano, no pide que oren y digan, Señor, ayúdame, que me saquen de esta cárcel, que no muera, ¿verdad? O sea, Pablo no dice eso. Pablo dice, voy a morir, pero yo sé que he peleado la buena batalla y yo sé que voy directo a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tengo fe para creer lo que Dios va a hacer conmigo después de muerto. Si crecemos en la fe, podemos cimentarnos en Dios y podemos echar fuera el temor. Porque por fe confiamos, hermano, que Dios nos ama. Por fe confiamos en su amor y que Él no nos abandona. Por fe confiamos que su amor va a traer una respuesta que puede ser sí o una respuesta que puede ser no. Por fe creo que ese amor
en ese amor, su respuesta va a ser lo mejor para mi vida. Número 3, la tercera arma que tenemos en contra del temor es la misma palabra de Dios. Tenemos aquí escritas promesas en las que debemos fundamentarnos y en las que debemos meditar. ¿Cuántos conocen promesas de Dios que hablan acerca del no tener temor? Yo te voy a dar 4 esta mañana solamente, ¿verdad? Pero hay un montón aquí y esas tú las debes descubrir, esas tú las debes encontrar en tu lectura, en tu estudio diario de la palabra. Pero por ejemplo, por mencionarte solamente 4 esta mañana, Isaías capítulo 41 versículo 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué cosa, hermano? No temas. Yo te ayudo, ¿verdad? Yo estoy contigo. Otra cita, Salmo capítulo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Salmo capítulo 34, versículo 4. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos, no de algunos, no de la mayoría, no de casi todos, me libró de todos mis temores. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y esa es muy conocida, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú tengas temor, necesitas hablar estas palabras. Isaías capítulo 41, versículo 13 dice que Jehová es mi Dios, que me sostiene con su mano derecha, que me dice no temas, Él me va a ayudar. No podemos vencer el temor si no usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer el temor si no tienes revelación de Dios, si no tienes fe y si no conoces esta palabra? Entonces tú necesitas fundamentarte y afianzarte en el amor de Dios. Tú necesitas decirle al Señor: Señor, derrama fe sobre mi vida para creer tus promesas. Y tú necesitas estudiar y decir: Señor, necesito conocer esta palabra para poder vencer el temor. Te voy a leer el último salmo y con esto voy a terminar. Salmo capítulo 56, ve conmigo ahí, por favor. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. Fíjate, no dice nunca voy a temer. Yo, hijo de Dios, hija de Dios, nunca voy a tener miedo. No, no dice eso. Dice: va a haber días donde voy a temer. Va a haber días donde me va a alcanzar el temor. Pero en el día que tenga miedo, en el día que tenga temor, yo voy a confiar en ti. Ahora te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: pero yo cuando tengo miedo, confío en ti. Y luego la Nueva Versión Internacional dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y me llamó mucho la atención estas dos versiones, porque una dice cuando tengo y otra dice cuando siento. Porque todos alguna vez en la vida tenemos miedo y todos hemos sentido miedo. ¿Verdad que sí, hermano? Déjame decirte, no es nada agradable sentarte enfrente del doctor y que te diga: sí, efectivamente es cáncer. Ahí tienes miedo y sientes miedo, pero después te levantas y dices: Señor, pero yo estoy arraigado y cimentado en tu amor. Yo tengo la fe de que tú estás conmigo y tu palabra dice. Y son las 3 armas, hermano, que tenemos en contra del temor. Yo solo por investigar, hermano, y por chismoso o curioso, como quieras tú llamarlo, ¿verdad? Yo quiero preguntar: ¿cuántos en estas semanas o estas últimas semanas, estos par de semanas tal vez, han sentido temor por alguna causa? Yo quiero ver tu mano levantada. Mira, eso me confirma a mí, ¿verdad?, que esta palabra era de Dios. Entonces levántate esta mañana, hermano, y dile al Señor: Señor, quiero revelación de tu amor. Quiero fundamentarme en la fe y quiero conocer tu palabra y levantarme en contra del temor que ha venido a mi vida, y hoy lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. No tengas temor.
todo va a estar bien. Dios tiene el control de tu vida en sus manos. ¿Lo crees, hermano? ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama increíblemente y porque nuestra fe está en Él y su palabra dice que Él está con nosotros.